noches, estimados amigos. Quien les habla, el abogado César Valera Malca, integrante del Círculo de Estudios CEITRA. Bueno, en estos días ciertamente hay un tema donde ha meritado algunos pronunciamientos, tanto a favor del Decreto Supremo 01/2022 y otros tantos en contra. Por eso, en ese afán, el Círculo de Estudios CEITRA ha estimado pertinente realizar una serie de conferencias, una serie de conversatorios, a efectos de tomar opinión de cada especialista, conversar un poco sobre esta problemática, y en esta oportunidad, sin duda, tenemos a un invitado de lujo, a quien agradecemos de antemano por la gentil, en este caso, aceptación a la invitación que nosotros hemos hecho. Me refiero al doctor Pino Vargas. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además es consultor para recursos humanos en cambio de organizaciones de compliance laboral. Le damos la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches con todos. Gracias a ti, a Miguel y al Grupo CEITRA por la invitación. Encantado de poder apoyarlos. Genial, doctor. Bueno, esto más que un monólogo, queríamos hacerlo una especie de conversatorio, ¿no? En ese sentido, no solamente en la plataforma de CEITRA, que nos están en las redes sociales, no solamente hay abogados, ¿no? Sino también público bastante interesado, porque dicen, oye, de pronto se deroga la tercerización, ¿cómo es que queda, en este caso, mi situación laboral, ¿no? Yo, trabajador que siempre he estado en una empresa tercerizadora, ¿acaso con eso se convalida también respecto de, digamos, aspectos o hechos anteriores? Por ahí conviene demandar desnaturalizaciones. Doctor, para que nos explique más o menos su punto de vista, pero teniendo en cuenta primero qué debemos entender, ¿no?, por una tercerización válida, lógicamente, y qué elementos característicos en virtud a ella, pues, tenemos, ¿no? Claro, un poco hay que entender, y creo que eso nos va a servir mucho para entender cómo funciona y qué virtudes o errores puede haber de esta regulación, ¿no? Antiguamente, cuando empezó la revolución industrial, las empresas hacían todo el proceso productivo en general, llegaban al extremo de hasta los uniformes de los colaboradores o los trabajadores los hacía la empresa, ¿no? Pero paso a paso empezó a la empresa a reconocer que ciertas actividades las podía desplegar porque eran parte de su core del negocio, y otras actividades las podía delegar a un tercero con mayor especialización. Eso se llama descentralización productiva, en inglés outsourcing, ¿no? Y eso se da a diario. Por ejemplo, si yo contrato a un consultor, a un abogado, para que me lleve la consultoría o el departamento legal externo, o contrato a un departamento contable, eso es parte de la descentralización productiva, en general. Entonces, como iba, entonces este proceso de descentralización productiva, en la cual una empresa empieza a destacarle a otras empresas con mayor especialización, outsourcing existe desde la época de los 60 y 70, que empezó fuerte, ¿no? El Perú ha decidido regular ello y controlarlo, no todos los procesos de descentralización, solo aquellos que involucren el destaque de personal, ¿no? Ahora, la descentralización productiva, los procesos en el Perú son dos alcances: la intermediación laboral, en las cuales una empresa solamente dedicada o especializada con el objeto social de la intermediación puede ceder personal para que el cliente lo subordine, sin ser el empleador en estricto, para actividades temporales, complementarias o de alta especialización, ¿no? Pero en la tercerización, que también puede involucrar un destaque personal, no solo se destaca la persona, sino el proveedor mismo, y todo su know-how y toda su estructura, mini estructura organizacional, porque puede tener varios clientes o tiene que tener una matriz más grande. Se destaca mi proceso para ejercer su conocimiento y prestarme un servicio. Aquellos servicios de descentralización productiva en los cuales no hay un destaque,
como el contador, o por ejemplo, si yo me dedico a hacer libros, ¿no? Pero los libros físicamente no se hacen en mi oficina, se lo mando a una imprenta, eso pese a ser outsourcing, o pese a ser descentralización productiva, como dicen los españoles, no es bajo el alcance de la ley, porque el alcance de la ley laboral, para analizar esto, exige el destaque, ¿no? El destaque. Y en estos dos normas legales o marcos legales que tenemos, que es la ley de intermediación laboral o cooperativas y la tercerización, son los dos únicos marcos legales que están en regulación. ¿Y por qué? ¿Por qué le interesa de todos los procesos que la empresa puede llevar afuera, solo ocuparse de ellos? Por las personas, porque se destacan personas. Y lo que se quiere ver o analizar, o la norma quiere, es que no se use una figura civil bajo la apariencia de una alta especialización para mellar los derechos laborales de aquellas personas que en verdad deberían ser míos, ¿no? O deberían ser del usuario, ¿no? Ahora bien, en la intermediación laboral se ha establecido supuestos muy específicos, ¿no? Servicios temporales, ¿no? Que entran mucho a las definiciones de la ley de productividad de servicios temporales, pero casi siempre son asociados a contratos de suplencia o contratos de temporada, entre otros. En los servicios complementarios, que aunque parezca mentira, ese es el gran cambio del día jueves, el más grave que ha habido, no el del núcleo, ¿no? Y finalmente los servicios altamente especializados. Y por otro lado, la ley de tercerización que involucra, como les dije, que toda una empresa venga con todo su equipo y lidere toda una parte de mi proceso bajo su puesta y riesgo, ¿no? Ahora bien, es verdad que la ley de tercerización hablaba que eran actividades principales y no decía nada sobre las actividades complementarias, pero tampoco lo prohibía. Si uno lee la ley de tercerización como tal, no dicen, está prohibido tercerizar actividades complementarias. Nunca lo dijo, ¿no? Entonces, regresando al tema de la ley de tercerización que ha salido, la modificación del reglamento, porque la ley que dice que no se pueden tercerizar actividades nucleares, llevándolo a un diagrama de Venn, ustedes saben, el diagrama de los dos círculos se encuentran en el medio, pero este no es un diagrama de Venn original, este es un círculo, que son actividades principales, y en el medio está la actividad nuclear. Entonces, lo que dice lo que ha hecho la precisión ahora en el reglamento que se ha dado a través del artículo 5, y bueno, definición de núcleo, que en este diagrama de Venn, que no está en diagrama de Venn, el círculo del medio, eso no lo puedes mandarle un tercero. Ese es tu ADN, lo que te identifica, lo que te hace ser tú, ¿no? Y lo demás sí. Pero lo curioso, eso es lo más importante, lo más grave para mí, es que lo complementario tampoco. O sea, lo complementario es lo que ni siquiera me identifica, ni siquiera me atan conmigo como empresa, tampoco lo puedo usar bajo figuras de tercerización, y explicaré por qué. ¿No? Los abogados van a dar una explicación, pero ¿para qué? Si hay una figura legal que es la intermediación laboral, entonces puedes recurrir con eso. Probablemente Elmer Algo habrá hablado de ello el día sábado. Voy a hablar primero sobre las actividades nucleares y lo que yo pienso, ¿no? Es verdad, pues no, como dicen, es que es increíble pues, que una empresa tú vayas, oye, ¿tú a qué te dedicas? No sé, solo sé que nada sé, y de eso no estoy seguro. Entonces sí es verdad, pues, o sea, no es posible que una empresa no sepa realmente cuál es su verdadero core y ni siquiera ese core lo puede ejecutar. Algo tiene que hacer. Y es verdad pues que las empresas tienen que identificar, pero la pregunta es, ¿quién debe identificar su propio ADN? ¿La empresa o el Estado? Yo creo que es la empresa, no el Estado. Aquí con este reglamento dan una definición media gaseosa, pero ¿quién va a definir a qué me dedico yo? ¿Qué me hace a mí diferente en el mercado? ¿No? Si lo llevo, voy a llevar un ejemplo bastante absurdo que he usado con mis clientes, pero digamos, digamos que soy una banda de música, de una orquesta, ¿qué me hace ser Chichi Peralta o qué me hace ser Juan Luis Guerra? Porque quizás la 440 la pueda tercerizar, pero Juan Luis Guerra, su tono de voz, ahí diré que soy compositor. Porque yo escribo las canciones y nadie las escribe mejor que yo. Eso es lo que hace Juan Luis Guerra. Puede decir no, puede ser en la otra empresa, Chichi Peralta dirá, no, es como yo hago los arreglos y hago que la orquesta vaya en armonía, porque yo no canto. Porque si se dan cuenta, la orquesta no canta, ¿no? Cada empresa te encontrará, pero es cada empresa encuentra su propio, aunque parezca absurdo, en esta broma de las bandas,
Claro, en cada dos son dos. Chichi Peralta nunca cantó, pero hacía los arreglos. En la otra, Juan Luis Guerra es el que canta y compone, ¿no? Y así es el mundo de las empresas. Cada empresa, aun cuando parezca que se dedican al mismo giro, no necesariamente lo que las identifica en el mercado es lo mismo. Y la que debe decir qué es a lo que me hace a mí diferente es la propia empresa, porque yo tengo un derecho constitucional, que es el de empresa. Ahora, en los dos momentos en que a lo largo de la vida social de una persona jurídica se le permite identificarse ante la sociedad y decir cuál es mi objeto social, son dos. Primero, cuando me uno con mis socios y hago el objeto social. Ahora, en el mundo real ustedes saben, y algunos que están abogados, el abogado que ve corporativo, ponle todo, Dios mío, ponle que si puedes, haces maná del cielo. Y las empresas ponen objetos sociales inmensos. Porque a veces uno tiene miedo que los limiten, no los dejen hacer esa actividad, no pueda celebrar un contrato, entre otros. Si lo definimos en estricto, todas esas serían actividades principales de la empresa. No las nucleares, pero las principales. Entonces, cuando la norma dice que el objeto social es la actividad nuclear, no necesariamente. Puede ser que todas esas relaciones sean mis actividades principales, ¿no? Una de esas, que es la composición, llegando a mi ejemplo de la orquesta de Juan Luis Guerra, será pues mi ADN, pero la mía, la de Juan Luis Guerra, la 440. En la otra, el de otro estatuto, el de Chichi Peralta, será los arreglos. Probablemente también ya digo que cantamos, haciendo música, pero cada uno tendrá, y los dos hacen lo mismo, en estricto a nivel macro, pero a nivel cada una de las empresas tienen, el estatuto dice eso, por eso que cuando la norma dice que el objeto social, no necesariamente, el objeto social, y el que ha visto en el mundo real los contratos, los pactos sociales y redactas, hay que es una relación inmensa de actividades que proponen, ¿no? Lo segundo, la segunda etapa en que la sociedad, en que se exige que la empresa diga a qué se dedica, es cuando saca su ficha RUC. Vas a tu ficha RUC y dices, me dedico a esto, el chico de SUNAT, yo soy uno de esos chicos, así que yo sé de qué va, busca el SIU y me pone mi SIU. Y me voy con mi ficha RUC. Yo creo que si se ha querido hacer algo serio de este tema, porque sí es verdad que era un tema que le dábamos dando vueltas, inclusive hace años quisieron declarar inconstitucional el artículo 4 del reglamento, y bueno, este tema de la tercerización siempre ha sido mal visto. Pudieron haber hecho algo más concertado a través del Consejo Nacional de Trabajo y establecer una plataforma para que las empresas identifiquen cuál es su núcleo. Pero otra cosa que se han olvidado, porque creo que sigo incidiendo, soy yo como empresario el que debo definir mi núcleo. Y la cosa es que el núcleo que tengo hoy no necesariamente es mi núcleo de mañana, ¿no? Y no necesariamente tengo un solo núcleo. Lo que pasa es que nosotros, en el Perú, no tenemos una cultura empresarial tan grande, pero andate a Corea y te vas a la Daewoo, y la Daewoo te puede hacer desde un carro hasta una lavadora, hasta te puede ser de inmobiliaria. O sea, y tiene como 5 líneas de negocios totalmente distintas. O, por ejemplo, Nintendo empezó haciendo naipes y ahora hace videocassette, y nadie va a entender que el ADN de Nintendo es hacer naipes, cuando a principios del siglo pasado hacían naipes, porque todo va cambiando. Llevándolo al mundo real y llevándolo al mundo de las mineras, ¿no? Es verdad, mi ADN puede ser que yo me dedique al giro de la explotación minera, pero tengo más de una unidad minera. Puede ser que en algunas operaciones las tenga que liderar yo, pero ¿qué pasa si la mina ya se está muriendo? Ya está prácticamente en los últimos años. Entonces, en esa sección, ya hasta todo el proceso que lo maneja un tercero, porque prácticamente la mina estoy sacando residuos de ese mineral y más bien me voy a mi nueva concesión minera. ¿Tiene algo de malo? No, porque es parte de la marcha social. Pero esa libertad se limita y la dejamos a un tercero para que lo vea, ¿no? A nivel mundial, ahora va a ir a otro sector, el de hidrocarburos, el de la exploración de lo que es petróleo, la excavación lo hace un tercero. Hay distintas metodologías, SWAP, entre otros, ¿no? Son que los que perforan y determinan, pero mi idiosincrasia, y quizás porque vi en Netflix, yo como inspector o juez, vi la película Hombres Perros, algo así creo que es, y a mí la costumbre es que yo veo al que excava, el que hace el hueco y sale gritando, me volví rico, ahora yo como inspector de trabajo digo, no, esa es tu actividad nuclear.
y ¡pum!, te condeno. Y me olvidé qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿no? Y es por eso que el que debe tomarse su foto es la propia empresa. Como la propia empresa se toma tu foto si es micro en pequeña empresa. Y la norma dice, claro, si tú te tomas, te acoges el régimen de la microempresa y te visito, te aplica el régimen. Pero eso sí, si te visito y no estás acogido al régimen, te voy a poner la multa como régimen general. Aquí debería ser lo mismo. Las empresas deberían ir adecuando su objeto social, su núcleo, y declararlo, ¿no? Para después esto. Y claro, esto se hubiera hecho si la modificación se hubiera dado donde se debió dar, pues en la ley, ¿no? Y no entre gallos y medias noches, pues, ¿no? O sea, yo creo que los sindicatos sí hubieran querido algo así, ¿no? No, yo creo que las empresas también, ¿no? De que, la propia empresa sea el que defina su núcleo, ¿no? Porque claro, sí me queda dudas que hay muchos que, hay una voz bien residual, que ya circuló una carta en la que dicen, pues, inclusive él me lo ha firmado, él sí lo ha firmado, Cristian, entre otros, que se especifica, pues, que claro, si no vacías de contenido, la protección, si al final la empresa no hace nada, ¿no? Solo cobra, ¿no? Esto es ridículo, ¿no? Pero tampoco no es permitir que un tercero te diga qué debes hacer, ¿no? Porque al final cada empresa tiene un matiz o un skill que lo distingue de la otra, ¿no? Y prácticamente nos han limitado a las subjetividades del Estado. El Estado representado en su momento por el Poder Judicial, sea el juez, o el Estado representado en su momento por el inspector de la SUNAFIL. Esperemos pues que al menos cuando se dicte el protocolo de fiscalización sea lo más juicioso, ¿no? Sí. Doctor, bajo esa perspectiva, hay un plazo también que la norma ha otorgado para la adecuación, ¿no? Pero es un plazo de 180 días. ¿Y qué es Pero mañana, adecuarme? claro, o sea, pero ¿qué se debe entender, no? Por adecuarse, ¿no? ¿Cómo es que las empresas deben entender ese término adecuación? ¿Qué es lo primero que deben de hacer? ¿Cómo es que deben adecuarse realmente a este decreto supremo? ¿Hay alguien que gana, alguien que pierde? ¿Hay de pronto una lesión a la libertad de empresa con esta, con Yo esta, sí creo con esta que sí. emisión? Yo creo que hay intromisión. O sea, yo sí creo que quitarle de contenido y que una empresa prácticamente no lidere ni una sola parte de su proceso productivo está mal. Algo tiene que liderar, ¿no? Pero creo que sí la empresa tiene que entenderse qué es lo que lidera, ¿no? Y poder identificarlo, no dejarlo a un tercero que sea el que lo identifique. Y claro, que parezca tonto ese acto de introspección, de mirar digamos, tu espíritu, tu karma, para ver realmente qué eres tú, ¿no? Tu chi, por mirarlo empresarial, es una actividad que tiene que hacer la empresa y tiene 180 días o menos para realmente identificar qué es lo que lo hace distinguido en el mercado y qué es su ADN, ¿no? Lo que lo hace ser lo que es, ¿no? Y qué es esa parte de ese proceso que él lo lidera con su propio equipo, ¿no? Aunque parezca mentira, algunas empresas no llegan a conocerse ese nivel, ¿no? Y es parte porque son empresas que recién empiezan o la cultura no está creada, ¿no? Pero si se llegan a conocer qué son, y a qué se dedican, y cuál es lo que lo distingue, y qué es lo que a esa parte del proceso a la que no van a renunciar, porque de renunciar dejan de ser eficientes, y lo identifican, sería el primer paso, ¿no? Después de hacer esa introspección, identificar ese primer paso de lo que los hace ser lo que son, ver si por algún error, porque también uno cree que los empresarios son como una bruja, ¿no? Dando vueltas, vamos a hacer esto. A veces es el día a día en el que te gana, y a veces prácticamente en ese ADN, esa actividad, quizá la lideras al 80%, 90%, y solo 2 o 3 personas externos colaboran, ¿no? Presencialmente hablando, ¿no? Entonces, ahí hay que ver que no, ese equipo o pasará, si son tan imprescindibles, pasarán a la organización, o de lo contrario, pues se retirarán o prestarán el servicio de forma remota, ¿no? Pero que no exija el destaque, ¿no? Claro, doctor, mire, hay algunas empresas, sobre todo en el sector minero, ¿no? Y en el sector comunicaciones. Hace algunos días, inclusive, una de las empresas del sector minero nos decía, doctor, yo acabo de ganar hace poco una licitación por más de $500,000 ¿no? En una empresa minera acá en La Libertad. Y ahora, ¿cómo quedaría mi contrato? Eh, Realmente podríamos llegar a pensar que esa adecuación, inclusive
facultaría a la empresa, en este caso principal, que es la minera, a prescindir de los servicios de las tercerizadoras? ¿Qué piensas usted, doctor Según Soledad? la norma dice que no debería resolverse ningún contrato, ningún destaque a razón de ello, ¿no? Pero creo que no funciona así en realidad, no son contratos civiles, ¿no? Lo que va a generar, y esa es la segunda parte de mi reflexión, yo no creo que para las actividades principales vaya a haber mucho problema, ¿no? Aunque parezca tonto y todo el mundo dice, no, es cuestión que la empresa identifique qué es un núcleo y empiece a modificar los contratos de todos los contratistas y especificar qué es una actividad principal, pero no asociada al núcleo, ¿no? Por ejemplo, cuando cada uno redactamos contratos, todos los que somos abogados decimos, la empresa, el cliente, es una empresa dedicada a, y ponemos un fraseo medio abierto, ¿no? Copy-paste de lo que sale en SUNAT o algo así. Ahora, dedicada a tal, cuya actividad nuclear es esta, vas a decir, en el contrato. Y la otra es una actividad principal, ¿no? Pero no nuclear, ¿no? Vas a darte ese desarrollo de los contratos. Creo que eso es lo que va a llamar o va a pasar, ¿no? Ahora, muchos revisarán sus objetos sociales, pero ahí va. Lo que a mí me preocupa es más bien el artículo 5 literal A. Ese es el que yo creo que sí destroza todo emprendimiento menor, para alegría de las empresas de intermediación laboral. Las empresas de intermediación no estarán felices, ¿no? Porque dicen que las actividades que no sean, dice la norma aquí, cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora no tenga por objeto, dice no, tenga por objeto el desarrollo de actividades principales, conforme las definiciones establecidas en el artículo 1 del reglamento, se entiende que hay una desnaturalización, ¿no? Y les doy otro ejemplo, ¿no? La COVID. La COVID exige que activamente tú, para tener un médico ocupacional destacado, necesitas más de 400 trabajadores. Con la COVID, a partir de 100. Ya es un médico el que estar ahí. Entonces ya sabemos que vienen las vacunas, algún día acabará, y una empresa dirá, pues no, no quiero pues contratar en planilla a un médico ocupacional. Contrato una empresa de un centro ocupacional que tiene equipos, placas, para que me destaque a alguien y que lo lidere como un proceso de tercerización. Intermediación, no, no quiero intermediación, porque aparte de que me cobran un sobrecosto, no me mandan los equipos. Los equipos los tengo que comprar yo. Yo no quiero comprar equipos. Yo quiero que la persona venga con su control, con su placa de radiográfica, lo que fuese, por cuestión de la COVID, por esta temporada. Pero al final, con esta norma, el servicio de tercerización del médico ocupacional es una actividad principal. No. Pero ahora tengo que despedir a esta micro o mediana empresa, a este emprendimiento de 3 o 4 médicos ocupacionales que decidieron unirse a hacer este proyecto para contratar a una empresa de intermediación y me destaque uno. Y yo tengo que comprar la maquinaria y todo, y probablemente aquí a fin de año nos hagan sacar las mascarillas y yo ya me quedé con un equipo que no me sirve de nada, ¿no? Y así en distintos otros procesos. Y es porque son actividades complementarias. Si se dan cuenta, la gran mayoría de micro o medianas empresas a lo largo del país y transversalmente en todos los sectores dan servicios, no actividades principales, sino actividades complementarias. Y muchas empresas no quieren recurrir a la intermediación porque no quieren liderar nada, porque no saben nada. Y con la antigua reglamentación, cuando no había el 5A, las empresas lo hacían, ¿no? Y algunos dicen, no, pero esa es una precisión para que se vayan a la ley de intermediación. ¿Pero por qué? Yo creo que deberían permitirme yo usar la intermediación si yo quiero liderar mi proceso, si yo quiero ejercer por ser dirección. Pero si yo quiero desvincularme por completo, ¿por qué no hacerlo por una actividad complementaria? Porque en la actividad principal ya me cae maduro de que la ley de tercerización lo debe regular. Pero la complementaria, ¿para qué? Y de peor de todo, ya, si lo queremos entender como tercerización, aunque la ley es clara que solo son actividades principales, de permitirlo. ¿Por qué negarme ese derecho de empresa? De elegir no usar poder usar poder de dirección. Dejarme recurrir. ¿No se han puesto en pensar cuántas micro, medianas o pequeñas empresas van a quebrar? Áreas de cómputo, community manager. O sea, tú vas y le dices, sí, he contratado a un equipo de community manager, pero vienen acá. O sea, claro, mi ejemplo es medio tonto porque el community manager lo puede hacer virtual y ya no sería tercerización, alguien me anotará. Pero digamos, llevemos al absurdo que sí tenga que haber un destaque, ¿no? Y es algo tan accesorio
que no es nada principal a la actividad de la empresa, ¿por qué no? ¿Por qué me tienen que obligar a elegir la intermediación para actividades complementarias y me niegan y me ponen una norma 5A y además son actividades complementarias? O sea, si hacemos el diagrama de Venn, la actividad principal, el medio del núcleo, la complementaria ni siquiera se encuentra, está fuera, es otro círculo aparte, de un círculo mayor que son las actividades de toda la empresa. O sea, eso es lo que me parece terrible, ¿no? Y nadie se ha puesto a pensar, ¿no? Entonces alguien me dirá, pero que la empresa pues haga una empresa, pase y cambie su objeto social a empresa de intermediación laboral. Claro, nadie tiene 45 UITs en el bolsillo para obtener el capital social para hacer una empresa de intermediación laboral. Entonces, ahí hay una barrera burocrática, hay limitaciones al mercado, entre otros, ¿no? Que no se ha visto, ¿no? Y la norma, la ley de tercerización no dice, está prohibido el destaque de personal por actividades complementarias. Yo, sinceramente, yo creo que las actividades el contrato digamos, en que yo contrato a alguien para que con su equipo y tu autonomía me lidere un proceso complementario, eso, siempre y cuando este tercero lo lidere todo, esa es una actividad que no estaba regulada en el Perú. O sea, simplemente esto era outsourcing, descentralización productiva. Y parte después de mi derecho, ¿no? O sea, nadie va a quedar en duda en que va a decir que el médico ocupacional no es trabajador. Pues sí, pues no es trabajador, no es parte del core, ¿no? Pero ahora medio que me obligan a intermediarlo. Y para ser exacto, entre la intermediación y la tercerización, creo que si está más cerca de la cornisa de la relación laboral o más cerca de la frontera, creo que la intermediación está mucho más cerca de la frontera de una relación laboral, junto con los practicantes, que la tercerización. O sea, si estamos un poco medio bordeando la intermediación es mucho más cercano, ¿no? Solo es una excepción porque la norma sí lo dice, al igual que los practicantes, ¿no? Porque la finalidad es otra, ¿no? Pero no entiendo por qué se ha dado ello, ¿no? Doctor, en ese talante, ¿usted cree que de pronto la norma tenga algún fundamento bueno, tanto en la labor inspectiva que ha hecho SUNAFIL, de pronto hay una serie de desnaturalizaciones de tercerización, como en la estadística también que hay en el Poder Judicial, ¿no? Muchas veces se han declarado desnaturalizaciones de tercerización en grandes empresas, ¿no? Porque se las cataloga como simples proveedoras de personal. Esa estadística de pronto habrá significado que justifique la emisión de esta norma, o es que acaso la intromisión de la que usted habla como postura, ¿no? Significaría más bien que esta tenga un replanteo por allí, de pronto haya una acción de pronto para declarar su ilegalidad, ¿no? ¿Cuál sería ahí su apreciación? Estamos en un mundo globalizado y la tercerización es un fenómeno que no nació en el Perú, se originó en el Perú y solo existe en el Perú. Eso viene del año 60 y 70 y viene a razón del mundo, ¿no? Yo coincido y como les digo, ¿no? Yo no creo que una empresa pueda decir, ¿y a qué te dedicas? No sé. Y solo sé que ni siquiera eso sé y de eso ni siquiera estoy seguro. O sea, eso es ridículo. También coincido. Coincido de que las actividades nucleares deben circunscribirse a la actividad. Y una empresa que prácticamente no tenga ni un solo trabajador y que todo lo haga un tercero, terceros, sumatorio de terceros, eso es ridículo, ¿no? Yo también coincido. Pero la pregunta es, ¿que el Estado es el elegido para saber a qué me dedico yo? No. ¿No? Lo que pasa es que yo sí siento que aquí la regulación ha sido con un alcance, con una valoración subjetiva, ¿no? O sea, se ha tratado, se parte, te regulo esto porque, bueno, todo el mundo en el mundo lo utiliza, pero por mí yo derogaría todo esto. Entonces, bueno, lo vamos a limitar hasta donde no más y yo voy a decirte a qué te puedes dedicar, ¿no? O a qué podrías tercerizar. Y yo no creo que ese sea el rol del Estado, ¿no? Conforme está hoy día la Constitución, no es el rol del Estado decirte a qué te dedicas tú como parte de tu objeto social y tu ADN, qué es lo que te hace ser tú. Y volviendo a mi ejemplo medio tonto de entre
Juan Luis Guerra y Chinchi Peralta, seguimos. Son dos bandas que se dedican exactamente a lo mismo frente al consumidor. Tocan, escuchan música, te diviertes, pero cada una de ellas frente al mercado puede proyectarse con una finalidad diferente. En la una es compositora y el otro es arreglista, ¿no? Y los dos aparentemente para nosotros consumidores reflejan lo mismo, pero no necesariamente el interior de ellas, porque en sus fortalezas y en su cadena de valor funcionan diferente. Y eso puede pasar que dos empresas que aparentemente se dediquen a lo mismo, desde afuera, desde la visión del consumidor razonable, al interno en su cadena de valor funcionen totalmente diferentes. Y eso se viene aquí limitado, regulado, bajo una intromisión ilegal, pues, ¿no? Bajo una norma reglamentaria que no debería darlo, ¿no? Claro. Doctor, claro, de acuerdo. El doctor Elmer Arce, en una sesión anterior, expuso, ¿no? De hecho, claramente está a favor de la norma, y dentro de esos argumentos decía, ¿no? En su momento tuvo una experiencia en el Ministerio de Trabajo y nos comentaba que, por ejemplo, ¿no? En una fiscalización, en alguna oportunidad que hicieron a una minera, digamos que todos los trabajadores que trabajaban en socavón, etcétera, digamos, en la parte operativa, parte del core business, claro, del negocio, estaban dentro de la empresa tercerizadora, y quienes estaban en la planilla de la principal solamente eran los gerentes. ¿Usted cree que de pronto la experiencia práctica demuestra ese tipo de casuística que justifique la dación de esta norma? O por el contrario, ¿no? La norma debería someterse a un debate más objetivo, de pronto con algunos actores del derecho laboral, sindicatos, SUNAFIT. Todos le han reclamado que este tema, norma, debió pasar por el Consejo Nacional del Trabajo. Todos han reclamado eso y no pasó. Como te digo, yo coincido, igual que esto, no puede haber una norma, o sea, el ejemplo de Elmer me parece fantástico. Sí, me parece ridículo que toda la empresa, hasta el back office, hasta la línea de gerentes, todo, menos el gerente general, esto es ridículo, pues, ¿no? O sea, ese es un absurdo, ¿no? Pero es como decir, ahora llevo otro ejemplo, ¿no? Es como si uno ve las estadísticas del divorcio, el divorcio express, es lamentable, pues la gente se divorcia, pero no por eso vas a prohibir los matrimonios, porque no sirven, ¿no? Y recuerda que el matrimonio es parte de la familia, fue el supremo de la sociedad, o sea, está en derecho constitucional, el derecho de empresa también, ¿no? Acá el problema es que la fiscalización no se da abasto, ¿no? Aquí el problema de Elmer, su ejemplo es fiscalización, sí. Ahora, en la fiscalización, creo que es a lo que ha querido llegar la norma, ha querido decir, hay que darle una herramienta para que no toreen al inspector y que todo el mundo diga, no, esto tercerizo, no te quedes con nada. Sí, habría que crear un vehículo, ¿no? Creo, identificar el núcleo es el vehículo, sí, pero la pregunta es, ¿quién lo debe identificar? ¿El Estado o yo? Yo creo que yo, empleador, empresario. Es mi derecho constitucional. Yo debo decir cuál es mi núcleo. Y herramientas tecnológicas las hay. Porque si tengo para registrar en el Comité de Trabajo contratos de seguro de vida ley, o esto también tecnológicamente se puede hacer un aplicativo para que las empresas digan que es su núcleo, ¿no? Y hacernos, ya, no lo hagas en 180 días, da 360 para que creen el aplicativo, pero hazlo. Creo que eso hubiera sido mucho más asertivo que dejar a un tercero que decida a qué me dedico. Y nuevamente, puede pasar que en una mina todos sean tercerizados porque ahora esa mina se está muriendo, la beta está mala, ya no hay nada, está sacando ya, porque las minas tienen una vida útil y después ya no. Pero puede pasar que en otra empresa que recién está iniciando, ahí sí, porque ahí está y esos cambios y esa dinámica la tienen que dar, y claro, hay una plataforma en que yo pudiese estar dando de altas y bajas, y claro, al momento de una inspección se notará o se considerará el núcleo que declaraste, digamos, pongamos una fecha, no mayor de 30 días o 60 días antes de la emisión de la orden de inspección. Ya con eso se solucionaba. Pero, pero por ahí lo veo yo, ¿no? Claro, claro. Doctor, mire, hay una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, ¿no? Que en su momento
bueno, recayó en el expediente 013-2014 del año 2019, donde citando a Oxal, ¿no? Establecía o aclaró, ¿no? Que era perfectamente legal la tercerización de las actividades principales sin hacer la diferencia con una actividad nuclear. Al punto que indica exactamente lo siguiente, ¿no? No lesiona la dignidad del trabajador en su actividad laboral. En otras palabras, ya el Tribunal Constitucional había interpretado la ley, el decreto legislativo y la norma reglamentaria, estableciendo su compatibilidad con la Constitución. ¿Usted cree que este decreto supremo estaría en contra de lo que ya el Tribunal Constitucional en su oportunidad emitió pronunciamiento? O en todo caso, ¿el reglamento rebasaría a la ley? Yo creo que cuando se discutió este tema, porque la tercerización ya ha sido manoseada en el 2014, era porque querían derogar varios puntos del artículo 4º, ¿no? Y claro, señalando pues que no debería dedicarse a actividades principales o estableciendo esos límites, pero prácticamente el tribunal dijo que no. Y prácticamente declaró legal, incluso en la Suprema se ratificó. Porque esto no pasa por Tribunal Constitucional, pasa por Poder Judicial puro. Y yo creo que el análisis fue juicioso, ¿no? Fue acertado, ¿no? Ahora, si el Estado quiere dejar claro, hacer una precisión más allá sobre establecer qué es lo que te hace a ti como empresa lo que eres y qué vas a lidiar con tu propio equipo, nuevamente, pues esto debió pasar por un cambio de la ley, no a través del reglamento. El reglamento está vaciando de contenido a la propia ley porque establece una norma, una restricción que no está establecido en la ley, ¿no? El fin es noble, pero el infierno está lleno de causas justas, ¿no? De buenas intenciones, ¿no? Porque aquí se crea ahora inseguridad jurídica, ahora se crea una incertidumbre, se va a crear mucho desempleo por estas dudas, cuando lo que tiene que dar el Ministerio de Trabajo es un bálsamo de tranquilidad y predictibilidad, seguridad jurídica. No tiene las herramientas, bueno, que vaya y luche en el Congreso. Vaya, ahí debería estar el Premier luchando, ¿no? Luchando en conseguir el cambio normativo y ver, y ahí negociar. No, que el Estado decía que es núcleo, ya la otra parte dirá, no, que sea la propia empresa, ya algo habrán negociado y habrán sacado algo consensuado, quizás hasta discutiéndolo, poniéndolo en la mesa a través del Consejo Nacional de Trabajo, hasta inclusive han podido conseguir facultades delegadas, ¿no? Pero no, la puerta rápida, ¿no? Hagámoslo por el reglamento, ¿no? Yo no sé si esto en verdad es más una decisión más política que jurídica. Y nuevamente, ¿no? El tema de las actividades nucleares es un tema que al final, tarde o temprano, las empresas lo van a salvar, van a identificar qué es para ellos un núcleo, lo van a describir en algún documento y van a prepararse para una inspección, ¿no? O sea, van a establecer algún documento societario, el que fuese, para definir qué es su actividad nuclear, qué es principal, pero ¿qué va a pasar con esas actividades complementarias? Con todos esos emprendimientos, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Y ellos no están en el alcance de protección de la disposición complementaria, porque ellos son complementarios. Porque la disposición complementaria dice claramente que solo es para la ecuación que se refiere el párrafo anterior, no pueden distinguir los contratos de trabajo, ¿no? Pero eso del núcleo, ya habla del núcleo, ya las complementarias, toda mediana empresa van a verse resueltos sus contratos cuando la empresa haga la intromisión y diga, ya, esto es actividad principal y esto es complementario. Y sobre eso nadie habla hasta ahora. Claro, perfectamente, doctor, comprensible. Doctor, bajo esta perspectiva, ¿por qué? Bueno, muchos han celebrado, de hecho, ¿no? La emisión de esta norma, el Decreto Supremo 01. Hay de los dos lados. Hay los que Hay de los dos sufren lados. y los que le han celebrado, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, vamos al sector de que ha celebrado? ¿Por qué ellos consideran como, eh, mirar la tercerización es como que ver al demonio, ¿no? Es una figura diabólica que ha causado mucha desprotección a los trabajadores, hay muchas desnaturalizaciones. O sea, ¿por qué ver solamente desde ese punto de vista, no? ¿Por Porque qué no analizarlo? se ve una ilusión, se ve una institución ya del pasado, que es ¿No? la empresa toyorista,
procesos industriales únicos en que el empleador se hacía todo. Se sigue con esa ilusión del trabajador a sus 16 años, llevado por su padre a la fábrica, de hacer toda una vida productiva hasta su jubilación. Eso ya no existe. Ni siquiera nuestros jóvenes lo quieren. Nuestros jóvenes son millennials, o sea, y quieren otro tipo de vida, ¿no? Y los procesos van cambiando, ¿no? Van estructurándose, ¿no? Si nuestro país invirtiera más en educación, mucho menos estarían esperando, estarían proponiéndose más de una relación laboral en más de un proceso, entre otros, ¿no? Pero seguimos con esa visión muy del pasado del derecho al trabajo, ¿no? Y lo peor es de que la tecnología y todo va avanzando, ¿no? Nos vamos matando, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros discutimos saliendo de este esquema, ¿no? Si el sharing economy son relaciones laborales o no. Y todos hablan, ¿no? Que el taxista del aplicativo debe ser trabajador. ¿Sabe qué está pasando en San Francisco? Ya están manejando autos automatizados. No hay ser humano en el auto. O sea, y nosotros seguimos viendo las ópticas del derecho a través de las figuras del pasado, de a principios de 1900, del siglo pasado. Queremos aferrarnos al pasado para definir el derecho laboral cuando deberíamos pensar en el futuro del derecho laboral. Y yo te explico algo de derecho laboral que ningún laboralista viene y habla, ¿no? Todas nuestras informaciones de todos ustedes, todos sus likes y todo lo que ustedes comparten está en las redes sociales. En todas. Véanse cuando hasta sus hijos, cuando quieren sacar un aplicativo, entrar a Nintendo, quieren pasar con Pokémones. Cuando nuestros hijos busquen trabajo, las empresas le van a pagar un fee, probablemente a Facebook, alguna de estas, y esas les dirán, en función a las páginas web que entró, en función a todos esos aplicativos, ¡pum! Tu hijo es tendiente a las organizaciones sindicales. No lo contrate. Eso va a pasar, ese es el futuro. En eso deberíamos estar discutiendo. Deberíamos estar discutiendo cómo hay niños que son explotados hoy día, no haciendo, que hay también, ¿no? Haciendo macetas de esto, sino que hay niños hoy día que son explotados en las redes sociales haciendo youtuber, influencer y tantas cosas, ¿no? Porque eso es lo que se viene. En eso se viene el derecho al trabajo, ¿no? La tercerización es algo que funciona en el mundo. Hay que regularla, pero convivir con ella. No puedes seguir buscando cuando hay fenómenos mucho más radicales que se vienen ahora, ¿no? Yo me acuerdo que yo, cuando hablé del teletrabajo, lo hablé hace más de 10 años, cuando empecé la licenciatura, y todo el mundo me decía que estaba loco. Todo el mundo me decía, no, eso que estás viendo, eso nadie se va a aplicar. Míranos ahora, ¿no? Si esa discusión y ese proyecto de ley se hubiera discutido con incidencia, ahora hubiéramos aceptado con mejor aplomo el teletrabajo como Colombia sí lo recibió cuando le llegó la COVID, ¿no? Nosotros no. Ahora nosotros discutimos de la tercerización, pero se va a adaptar porque la economía mundial es así. Pero los nuevos fenómenos que vienen, que es la modernidad, no lo estamos atando. Seguimos hablando por qué los taxistas deben ser trabajadores del aplicativo, cuando en San Francisco ya los taxis se mueven solos. Sí, doctor. Bueno, ahora pasamos a una estación de preguntas, doctor, agradeciendo su participación. No sé si acá, dentro de esta sala virtual, alguno de los asistentes quisiera hacerle alguna pregunta al doctor. Yo creo que se podría hacer de manera directa nada más, encendiendo sus micrófonos y el doctor les va a contestar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes de una pregunta, hay un par de como que comentarios que quería un poco compartir. Primero, el tema de que, bueno, la tercerización no es un destaque, ¿no? Es un desplazamiento de trabajadores que es totalmente diferente a un destaque. Entonces, pero por otro lado, también el tema viene de que, a ver, la ley de tercerización desde el año 2008 no distinguía entre la tercerización de actividades principales y complementarias, ¿no? Esto lo viene a hacer el reglamento, el decreto supremo que acaba de ser modificado y que sigue en esa línea, ¿no? Prohibiendo la intermediación de actividades complementarias. O sea, eso está así desde el año 2008. Particularmente me parece absurdo y debería estar permitida la tercerización de actividades complementarias, siempre y cuando se realicen con autonomía y, bueno, en cumplimiento de todos los requisitos, ¿no?
Coincidimos. Pero centrándonos en la norma ahora, ¿no? En esta modificación actual, ¿no? La que justamente convoca este webinar. A ver, el tema viene aquí porque queda claro que quieren restringir la tercerización. ¿Y por qué estamos conversando sobre esto? Creo que a todos también nos queda claro que simplemente por el gobierno que tenemos actualmente, ¿no? Eso es un tema político nacional. Claro está que no es internacional ni mundial y hay muchísimos otros problemas de verdad sobre los que deberíamos estar discutiendo. Aquí simplemente es la coyuntura política del Perú, que desde hace mucho tiempo de alguna manera quería restringirse la tercerización. Por mi parte, la tercerización tiene motivos completamente lógicos, razonables, económicos, comerciales y sustentable en todo sentido, más allá de un posible fraude. El problema está que, bueno, nuestras autoridades no cumplen realmente con el trabajo que tienen que hacer y fiscalizar. Entonces, como no hay una fiscalización adecuada, lo que comienzan a hacer es prohibirlo. Es como lo que pasó con McDonald's, o sea, no se fiscalizó bien el tema, lamentablemente fallecieron jóvenes trabajadores y en vez de reforzar la seguridad y salud, el tema de la licencia, etcétera, otros temas, lo que hicieron fue obligar a todo el mundo a contratar un seguro de vida ley desde el primer día de relación laboral, ¿no? Eso es típico en nuestro país. Pero yo he escuchado comentar acerca de que está bien de que la ley prohíba la tercerización, bueno, el reglamento en este caso, porque no es la ley, prohíba la tercerización de actividades nucleares. Particularmente no coincido con ese punto de vista. ¿Por qué debe prohibir? ¿Por qué es absurdo que una empresa no tenga trabajadores por sí? Eso es una cuestión de autonomía empresarial, lo que no quiere decir de ninguna manera un fraude laboral. Es simplemente una organización. La tercerización no es más barata que tener a tus propios trabajadores, es más cara. Entonces, una buena tercerización, ¿no? Entonces, yo esta parte es un poco la que pregunto, ¿no? Por ahí va mi orientación. Si es que tenemos que prohibir la tercerización para actividades nucleares, ¿cuáles serían los criterios objetivos? Porque claro está que la ley establece, el reglamento nuevo, estas modificaciones son subjetivas. Entonces, ¿cómo podríamos admitir una restricción a la tercerización a actividades nucleares sin ser subjetivos y afectar la libertad de empresa y la autodeterminación de un empleador al definir qué es lo que caracteriza? ¿Por qué tengo que aclarar este tema cuando precisamente forma parte del know-how, el qué diferencia una empresa de otros? ¿Y por qué hacerlo como que, por último, exponerlo ante todos los demás y así un poco develar como que la estrategia comercial de cada empleador? Esa es concretamente mi pregunta y que me gustaría trasladar. Gracias. Un poco debe distanciarse que la actividad nuclear tiene que entenderse como una actividad operativa. O sea, desde ahí yo también coincido, porque creo que cuando todo el mundo habla de actividad nuclear, lo entiende como una actividad operativa, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mineras, ¿no? Dicen, ¿por qué la perforación es parte de la minería? ¿Necesariamente es eso así? Podría ser que la gestión y la administración, eso sí, sea realmente la actividad de la minera, la logística, el desarrollo, lo que fuese, ¿no? Porque debe haber algo que te haga a ti hacer una actividad empresarial y que hagas y ejecutes esa actividad y te haga hacer lo que haces, ¿no? Porque no puede ser que haya una empresa que formes una empresa y que prácticamente no hagas nada, ¿no? Simplemente, absolutamente nada, ¿no? Porque tiene que haber algo en que tengas que ejecutar tu objeto social o desarrollarlo, ¿no? ¿No? Porque si no, ¿qué? Si no, podría haber una empresa que todo el personal esté jurídicamente como está el sistema, sí. Hasta el gerente general podría ser otra persona jurídica, ¿no? Pero se podría decir que esta empresa se dedica a algo o es un vehículo para otras cosas, ¿no? Entonces, por el carácter protector del derecho al trabajo debe haber algo. Pero ahora, debemos entender que la actividad o el ADN necesariamente tenga que ser una actividad operativa, o sea, que el núcleo de la empresa sea ensuciarse las manos de la operación. No, yo no creo eso. Yo no creo eso, pero que sí debe liderar alguna parte de su proceso que lo haga especial frente al resto del mercado
Sí, porque si no, ¿para qué me dedico a hacer una actividad empresarial si yo prácticamente no voy a hacer nada? A eso va. Pero yo no creo, no asocio, y creo que esta discusión o este matiz de discusión debió darse en su lugar, en el Congreso. Debió deliberarse, debió discutirse. Si tuviéramos parlamentarios mucho más desarrollados que los que se tienen ahora, esta discusión se debió dar. La posición de Carolina también es pálida. ¿Por qué no puedo tener una actividad empresarial cero? Cero, o sea, cero. Todo lo mando afuera, todo, absolutamente todo. Todo, hasta la gerencia general es una persona jurídica. Todo. Solamente tengo un nombre que ni siquiera es nombre, es la marca, ¿no? Yo creo que en el mundo real eso es inviable. O sea, por privacidad de la realidad, que es otro de los principios del derecho, es inviable que una empresa pueda funcionar sin nada, sin ninguna parte de su operación, todo sea manejado por terceros. Ni una sola, ¿no? ¿No? Inclusive sus socios también son personas jurídicas, su gerente general es persona jurídica, ¿no? En el mundo real eso es inviable, ¿no? Porque siempre detrás de las personas jurídicas siempre hay una persona natural que quiere generar ganancia y rentabilidad y tiene o hace algo mejor que otros, ¿no? Que lo hace único, ¿no? Pero claro, si a mí me preguntas, esta es una discusión jurídica y esto es lo que se delibera en el Congreso a efectos de, como nación y sociedad, definir qué queremos. Pero eso no se hace con un reglamento, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Invitamos a ver si algún otro participante desea hacerle alguna pregunta al doctor. Por favor, que levante la manito o abra micrófono, ¿no? En forma directa. Doctor, buenas noches. ¿Puedo? ¿Qué tal? Buenas noches. Aló. Claro. Buenas noches, sí. Bueno, no puedo levantar la mano. Doctor, estoy habló de que el Estado no tiene la capacidad operativa de lo que es, falta inspectores, ¿no? Porque honestamente también la ley que está dada de tercerización e intermediación, o sea, lo que tiene que también es fiscalizarse para efectos de que no se haga uso y abuso de la normativa, ¿no? ¿Qué opinión usted, o sea, daría como una medida de mejora continua, ¿no? Para lo que es la cuestión inspectiva a efectos de la aplicación debida a la ley de tercerización, ¿no? Y sus modificatorios. Mira, lo voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Este cambio normativo que se ha dado el miércoles, bueno, vigente a partir, bueno, publicado y bueno, en 180 días aplicables, es como, es la versión laboral de las motos con un pasajero. Es así, ¿no? No hay tantos policías, no podemos hacer batidas, no tenemos policías para ver quiénes roban, entonces saquemos a una persona que no habían dos personas de la moto, solo una. Aquí es lo mismo, es nuestra versión laboral de eso. No tenemos, entonces, creemos en nuclear y que sea el Estado y el propio inspector que determine qué es lo nuclear. No, ¿para qué? ¿Para qué más inspectores? ¿Para qué más capacitaciones? No, hagamos esto más rápido. Es nuestra versión, ¿no? En el tránsito o en lo que es seguridad ciudadana, está a sacar una persona en la moto, nosotros tenemos nuestra propia versión, que es actividades nucleares, ¿no? Y así medio lo manejamos. Cuando debió esto discutirse, porque este es un tema serio, lo que Carolina ha puesto en el ejemplo es, pero ¿por qué no mi derecho constitucional de empresa me puede permitir a tener una empresa, pues, así, nomás de nombre, con objeto social, la marca y el RUC? Todos son fuera, todos. Sí, pues debió discutirse, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el contenido esencial? Porque a nivel constitucional el TC ya ha hecho análisis del contenido esencial de un derecho. ¿Hasta dónde puede llegar el contenido esencial del derecho a empresa? ¿Hasta qué extremo puede llegar? Pero es una discusión que no le... Esa discusión es la que quisiéramos todos que se hubiera dado, ¿no? ¿No? Y bueno, depende va a haber dos escenarios, ¿no? Primero, que se vote en el Congreso y se saque una ley, y el que al lado que no estuviera de acuerdo probablemente lo llevaba al TC, y ya el TC nos veía y analizaba el contenido esencial del derecho al trabajo. Y lo guste o no, eso era. Ya, pero aquí no, nos sacaron a las, dos personas de la moto, no, saca una, se quedó. Y así nos quedamos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Doctor, disculpa si me permite. Sí, ¿me permite?
Claro. Ya. Ya, doctor, mira, no sé, haciendo la cuestión de derecho comparado, yo tengo entendido que en Ecuador se ha prohibido la tercerización, ¿no? Y entonces, no sé, la tercerización es ya pues un fenómeno que se tiene que aplicar sí o sí, ¿no? En un país comunista, no sé, siempre se van a estar de terceros, ¿no? Pero, ¿qué opinión, o sea, qué nos podría de repente dar a derecho comparado con Ecuador, ¿no? O sea, ¿cómo ellos están andando prohibiendo su tercerización y de repente viendo también nuestro panorama, ¿no? Yo creo que, como nuevamente y lo dije una parte, creo que es esta norma de la semana pasada es más política que legal, ¿no? Y creo que nos privó una discusión de lo que debería entenderse en el Perú el derecho a la empresa, ¿no? En otros países quizás puedan entender su derecho a la empresa diferente, bien por ellos. Cada uno lee su propia constitución. Para eso tienen cada uno su TCE, su Corte Suprema. Estados Unidos, ellos no la encuentran limitada. China es el principal tercerizador, siendo también comunista, por cierto, ¿no? Y no solo eso, él es el abanderado del outsourcing, de la descentralización productiva. Tráigame a mí, yo te lo hago a precio plátano. Le dice a todo el mundo, ¿no? Entonces, a tal punto que hasta los costos de flete y gasolina y transporte y gastos portuarios valen la pena al destaque, ¿no? O sea, imagínate el nivel de esa descentralización productiva que ofrecen los chinos, ¿no? Y probablemente, más que seguro que en las mismas empresas chinas haya más descentralización productiva con destaque, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Quizás por ahí una pregunta final. Ya creo que estamos abusando de su tiempo, ¿no? Una pregunta La final. última, entonces, la del estribo. La última, la última. A ver, algún participante que quisiera hacerle alguna pregunta al doctor. Caso contrario, ya nos estaríamos despidiendo, ¿no? Agradeciéndole su participación y sobre todo estos minutos valiosos, doctor, que nos ha permitido a nosotros tener posiciones, un panorama de pronto más claro. Ciertamente ha dividido a algunos juristas este tema de la tercerización con la emisión de este decreto supremo, pero creo que cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿no? El tema es súper debatible y como tal creo que ya no hay alguna otra pregunta, doctor. Me parece que no, o a ver, no Sí. sé si en el chat me han escrito algo, veo que me han agradecido, gracias a todos, por los agradecimientos. No, encantado de tenerlo, doctor, en esta plataforma, a nombre de Seitra, ¿no? Y de mi persona, reiterar el agradecimiento sincero y como tal, comprometernos, ¿no? Para que en alguna otra oportunidad nos siga colaborando, pues, en este tipo de eventos académicos. No, Muchísimas encantado gracias. por mi parte. Nada, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.